Buenos días, amigos. Movimiento 7 Jaques empieza el año 2017 con la ilusión de un año que va a ser un año de cambios. En el 2017 vamos a dar jaque prácticamente a todo lo que se mueve en el mundo económico y político en Europa y Estados Unidos. Daremos jaque a Wall Street y al Banco Central Europeo, al intento del Cuarto Reich alemán, a las compañías de seguro y de la banca, a la forma como se educan nuestros jóvenes y muchísimos otros más. En el año 2017 hablaremos de las empresas tecnológicas. Nuestro movimiento 7 Jaques, como sabéis, es un movimiento postcapitalista y científico. Quiere decir, es un movimiento que no cree en el capitalismo, por lo tanto, intenta superarlo al igual que se superó en su día el marxismo. Creemos que empieza una nueva época de la historia de la humanidad, en la que el capitalismo y especialmente su última fase, el neoliberalismo financiero, dará sus últimas coletadas, pero es indudable que el sistema financiero internacional, tal como lo hemos conocido, no puede seguir existiendo. Este año trataremos de que veáis cómo se viene abajo completamente el régimen político en España, el bipartidismo. Veremos cómo la justicia vuelve por sus fueros y vamos a ver algo que no se había visto anteriormente en España. La posibilidad de que un presidente de gobierno sea primero interpelado en las cámaras por corrupción y posteriormente, si las cosas funcionan como deben hacerlo, podemos tener la posibilidad de que un presidente de gobierno en España sea procesado. Ni nuestro gobierno ni los gobiernos europeos están preparados para los cambios tecnológicos que se están produciendo. El neoliberalismo, al igual que el humanismo liberal, se mueren como se murieron en el pasado el humanismo cristiano, el humanismo comunista, y como se han muerto todos los humanismos, aquellos que han centrado en el hombre el principio y el fin. La realidad es que este es un año de cambios. Nuestra intención es denunciar aquí y ahora todos aquellos hechos que requieren la acción de la justicia. El Yak 42, el avión aquel que se estrelló transportando militares en unas condiciones terribles, el Yak 42 lo volvemos a tener delante. El Albia, el Talgo Albia, es otra de las tragedias que no podemos consentir que quede impune en España. Tenemos información más que suficiente para que los tribunales españoles, y en caso de no estar a la altura de las circunstancias, los tribunales europeos, puedan determinar claramente que en la catástrofe del Albia hubo negligencia criminal y hay mucha gente que tiene que ser imputada. Ministros, políticos, presidentes de empresas públicas, presidentes de empresas privadas. Ya es hora de que en España 80 muertos signifiquen lo que tienen que significar, al igual que los muertos en el Yak 42. Este año vamos a hablar, como os decía, de muchos temas, entre otros del derecho de información. El derecho de información que está incluso por encima de los informantes. Quiero decir, la información es más importante que la propia persona que la da. La información es muchísimo más importante que la persona que trata de evitar la información.
España ha vivido casos de impunidad en los tribunales que tienen que acabar definitivamente. Y el derecho a la información es básico. El derecho a la información está por encima de empresas como Eiko Online Management Reputation, que como sabéis es una empresa imputada en la Audiencia Nacional. Es una empresa imputada en la Audiencia Nacional, entre otras cosas, porque trata de ocultar, manejar, manipular, engañar a los ciudadanos que necesitan una información correcta. Derecho a la información está en contra de todos los medios tradicionales, prensa, radio, televisión. Internet, el Internet de las cosas. La red van a ser los instrumentos que nos permitan sacar al movimiento 7 Hackers por todo el mundo, porque no solo hablaremos de Europa y España. Hablaremos de América Central, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Reino Unido. Hablaremos también de Rusia, de Oriente Medio, de China, de India, y trataremos de demostrar que los medios digitales son 1000 veces más importantes que los medios tradicionales. Hay un tema que nos preocupa especialmente, y es la justicia, y hablaremos mucho de la justicia. Si el humanismo liberal, como demostraremos a lo largo de los próximos meses, es un humanismo que se basa en hechos falsos, los sistemas políticos y los sistemas judiciales que se basan precisamente en ese humanismo liberal no tienen sentido tal y cual operan hoy día. Hemos llegado a la conclusión de que los jueces no tienen libre albedrío. Y si los jueces no tienen libre albedrío, mal pueden juzgar. Este año hablaremos mucho de las grandes empresas tecnológicas. Hablaremos muchísimo de la religión del movimiento 7 Hackers, que en el fondo es la religión del dataísmo. Para nosotros el universo es un flujo de datos. El valor de un acto, el valor de cualquier fenómeno que se produce ante nosotros, el valor de cualquier hecho o acontecimiento o catástrofe que ocurre en la Tierra, vale lo que vale su contribución al procesamiento de datos. El dataísmo nace, como os digo, de darle importancia a los flujos de información en las redes. Las redes hoy están por encima de todo. El dataísmo nace con Darwin y luego más tarde con la confluencia de Turing. No sé si recordáis la máquina de Turing. Estamos viendo algo tan interesante como que los algoritmos electrónicos son capaces de descifrar los algoritmos. Esa es la madre que estamos haciendo. Este año veremos cómo las leyes matemáticas sirven y se aplican para los algoritmos matemáticos, para los algoritmos bioquímicos, para los algoritmos electrónicos. Los jóvenes es un motivo de preocupación para nosotros. Jamás han encontrado en la historia de los últimos 2000 años un periodo tan complicado y tan difícil para ellos. La falta de educación es gravísima. La realidad es que cuando escuchamos y vemos lo que dicen los jóvenes, nos entran ganas de llorar. Entre otras cosas, porque no se dan cuenta de que no saben el mundo en el que están, en el que posiblemente tengan muy poquito que decir si no espabilan mucho. La realidad es que la tecnología de la que hablaremos estos próximos tiempos merece la pena que la estudiemos con seriedad. Hay problemas que se han resuelto en la vida, pero hay otros que no se han conseguido resolver. Por ejemplo, hemos resuelto los problemas de salud.
casi estamos en condiciones de resolver cualquier problema de salud en estos momentos. No hay enfermedad que no tengamos a nuestro alcance en estos instantes. Hay también otro gran problema. ¿Cómo se orienta la humanidad en los próximos tiempos? ¿Se piensa en unos cuantos privilegiados o se piensa en la humanidad en general? Esa es una pregunta a la que hay que contestar, en mi opinión, con mucha claridad y rotundidad, pero que no todo el mundo tiene las mismas ideas. Aquí me dicen que el cáncer no tiene cura y que si la tienen escondida. El cáncer no es más que una enfermedad simple como lo es el Alzheimer, como lo es el Parkinson, y en estos momentos hay posibilidad de resolverlas sin dudas de ninguna clase. No hay ninguna enfermedad que no pueda hoy día resolverse siempre que se pongan los medios necesarios para resolverla. La realidad es que hemos avanzado tanto en el tema de la salud que podemos llegar a plantearnos si en vez de vivir 100 años, los humanos pueden vivir 150 años. No es un tema baladí y no hay nada como la ignorancia para darse cuenta de que tenemos una obligación muy seria en cambiar los sistemas educativos, especialmente para los jóvenes. Nuestros jóvenes, cuando terminan sus estudios, tienen una formación completamente obsoleta. Y desgraciadamente, así son las cosas. O somos capaces de espabilar a los jóvenes, o la verdad es que van a tener un futuro terrible. Este año hablaremos de robótica, hablaremos de inteligencia artificial, trataremos de que vean que el sistema educativo es de una importancia tal que si no lo resolvemos, el Homo sapiens prácticamente puede desaparecer de la historia, al igual que han desaparecido muchas especies de animales. Pero la realidad es que la educación necesita que los profesores sepan enseñar a los jóvenes a aprender en la red. En la red está todo. En la red se puede aprender todo. Todos los conocimientos de la humanidad ahí. Solo los imbéciles no pueden utilizar las redes. Este Pedro ZGZ, que parece tonto, parece que ha tenido un sistema de formación de estos terroríficos. Esperemos que no estén Podemos para acabarla de fastidiar. Bueno, a las 12:30 hablaremos hoy por primera vez de un tema importante como es los 5 desafíos que esperan a la Europa de 2017. Los 5 desafíos que esperan a la Europa de 2017 y que pueden concluir con una Europa completamente hundida. A las 12:30 trataremos de hacer un periscope en el que quede claro qué va a pasar en Francia, qué va a pasar en Alemania, qué va a pasar en Holanda y en Italia. Hablar de que un tío es de derechas, que un tío es de izquierdas, como me dicen por aquí, demuestra que el analfabetismo impera desgraciadamente en las redes. Ya no existe derecha, ya no existe izquierda, ya no existe absolutamente nada porque todo está prostituido en estos momentos. Amigos, a las 12:30 nos veremos y hablaremos de temas serios, entre otros, como digo, de cómo será la Europa de los años 2020. Saludos a todos.